9 de la mañana, 1 minuto, y recibimos en nuestra primera entrevista de hoy a el senador, expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Vamos a estar evaluando la votación que tuvo el Partido Colorado en las elecciones departamentales y municipales del pasado domingo, pero también de lo que ocurrió ayer en el plenario de la Cámara de Senadores. Bienvenido. Después de... ayer nos ganamos el jornal, ¿no? ¿Durmió algo? Y estuvimos desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. Pocas horas de sueño y cansado. No, cansado no, ya es un training, por suerte, digamos. Bueno, el Partido Colorado votó dividido en esta oportunidad y usted ayer manifestó que no veía una intención criminal de ocultamiento. Mire, el tema es, para mí es muy claro porque tengo una visión de los temas de los desafueros desde siempre. No estoy improvisando. Me ha tocado votar en contra del desafuero de adversarios, caso de Nino Boa, recuerdo, no hace mucho tiempo, en que había incurrido precisamente en un ilícito, pero no tenía la intención criminal. En este caso, lo que pasó es muy grosso modo. Un día nos enteramos, por la prensa, por un periodista, de que había habido un tribunal de honor en cuyas actas un criminal de la época dictatorial que estaba preso por crímenes de todo tipo, había reconocido otro delito. Hay una ley que impone a cada funcionario informar si aparece una evidencia de delito. En ese tribunal de honor, los generales le preguntan al comandante jefe, entonces Manini, hay esto. Manini consulta al ministro, dice sigan, vamos a no demorar, siguen. Finalmente Manini le entrega al comandante el famoso Tribunal de Honor. El ministro lo toma y se va con dos abogados a la Casa de Gobierno, habla con el secretario de la Presidencia y le dice acá traigo este Tribunal de Honor para ser homologado o no, y advierto que hay aquí la confesión de un crimen que nos impondría esto. Lo toma el doctor Toma, nadie dice más nada, el presidente de la República, el doctor Vázquez, homologa el fallo y ahí quedó. Hasta luego, unos días después, pumba, aparece por la prensa. Entonces, uno puede decir, ¿es Manini el que ocultó? Pudo decir, demoró, sí, demoró. Quizás debió haberlo actuado antes, quizás. Él dice, yo le dije al ministro. El ministro desgraciadamente falleció. Pero en todo caso, demoró, no ocultó, no arrancó la hoja, digamos. Está claro que el ministro, hoy fallecido, pobre, no recibió y se fue a la Casa de Gobierno. Está claro que si el fiscal quiere acusar por este tema de ocultamiento, es impensable que acuse al comandante y no acuse al secretario de la Presidencia y al propio presidente. Eso es lo que me lleva a mí a decir, señor, esto es una vista fiscal o una solicitud fiscal totalmente desequilibrada que no se puede aceptar, habida cuenta de lo que significa el desafuero, que ese es un tema que a veces la gente no entiende bien, pues piensa que es una coronita, que es un privilegio, y no es así, y no es así. El desafuero es históricamente una protección para la independencia de los legisladores. Quizás acá en el Uruguay no tengamos tanta conciencia de ello, pero todos los días vemos en la tele la Argentina, ¿no? Y la combinación de gobierno autoritario con juez complaciente la vemos con mucha frecuencia. Y el pobre legislador que queda allí entre San Juan y Mendoza, ¿no? Es decir, el fuero lo que protege es la independencia. Y a su vez hay que entender esto, que uno le está quitando el mandato no solo a una persona, le está diciendo a los que votaron, usted no ejerció el derecho de voto. En este caso, Manini, no es un tema Manini sí, Manini no, Manini me gusta, Manini no me gusta, no tiene nada que ver. Nos guste o no nos guste, hay un 10% del electorado que votó anteayer por el señor Manini. Entonces a ese electorado le decimos, mire, desconozco su voto porque tengo una duda. No es posible. Eso es un tema institucional serio y lo debemos tratar así. Y por eso es importante también que el periodismo ayude para que se puedan entender estas cosas institucionales que son muy importantes para la vida
de una república y de un país serio como ha sido el nuestro siempre en materia institucional. Ayer también hubo muchos temas que empezaron a aparecer durante esa larga sesión que bueno, usted porque se empieza a mencionaba, mezclar cosas. Cuestionamientos a la imparcialidad de la justicia. Se empieza a hablar de figuras. esto, los derechos humanos, esto, la cosa. Bueno, todo eso no era lo que estaba en juego. Acá lo que estábamos discutiendo es si se había ocultado o no un expediente. ¿No? ¿Se había ocultado o no? Un expediente no, se había ocultado un hecho que debió haber sido denunciado a la justicia. Eso es lo que estábamos discutiendo, ninguna otra cosa. Lo que pasa es que sí, estamos enseguida de una elección, estamos en el comienzo de un periodo de gobierno, estamos con una figura como la del general Manini muy polémica, naturalmente, ¿no? Entonces estamos además a poquitas horas de otra elección municipal que siempre también la sangre corre un poquitito más rápido. Entonces seguro se producen esos debates políticos y esos debates laterales, porque a su vez hay otro fenómeno político, sí, que también hacía la cosa. Cuando se revela el tema por el periodismo, el presidente Vázquez sobreactúa. Y entonces cesa al ministro, que es el único que no tenía ninguna responsabilidad de nada, ¿no? E intenta también cesar a los generales del Tribunal de Honor, que también habían denunciado. Es decir, que los que más claramente se habían portado en el tema aparecen acusados por el propio presidente, lo cual generó, como es notorio también, una situación bastante compleja con la propia situación del doctor Menéndez. Porque además el doctor Menéndez, hoy fallecido desgraciadamente, escribió una carta, ¿no? O sea que no es que dijo que no dijo, no, escribió una carta. Entonces, realmente fue todo muy, muy pesado. Pero bueno, lo de ayer se terminó y la vida sigue. Doctor, tal vez, o sin tal vez, cuando abríamos el programa, comentábamos con Lorena y con Danilo. A ver, el resultado, la votación era sabido, era conocido para todos de qué manera iba a votar cada sector político. Sí, lo que tal vez uno podría subrayar o titular fueron algunas irregularidades que se dieron a conocer por parte de algunos legisladores del proceder de la justicia. Allí en algunos casos hubo quien pudo arriesgar más y hablar de una operación, hubo quien de repente no habló de una operación, pero sí por lo menos de una manipulación en los turnos de los fiscales. Y eso ocurrió. Lo otro es discutible. Una serie de cosas que, claro, pero con críticas incluso hacia lo que es el nuevo Código del Proceso Penal y de las facultades que los fiscales pueden llegar a tener o no tener. Y digamos, acá lo saco del tema del desafuero. Para quienes seguimos por tramos y escuchamos estas declaraciones, bueno, nos quedó la sensación de que había claramente un dedo acusatorio o por lo menos una crítica confesa hacia una cierta politización de la justicia. Sectorización hasta partidaria, le diría. Bueno, para empezar, saquemos la palabra justicia. Acá estamos hablando de fiscalía, no de justicia. Justicia es el poder judicial, los jueces, la Suprema Corte y los jueces. Órgano independiente. Pero la Fiscalía forma parte del sistema, ¿no? De justicia. No, la Fiscalía es parte del sistema, pero es dependencia del Poder Ejecutivo. No es parte de la justicia. Pero no es parte del sistema. Es un órgano, sí, del sistema judicial en la medida en que interactúan dos poderes. Como en todas estas cosas en que los poderes interactúan. Por ejemplo, ayer nosotros actuamos como jueces en realidad, ¿no? Porque tenemos que decir a la justicia, ¿puede seguir este procedimiento judicial o no? ¿Procese o no procese? A mi juicio no tiene que procesar, ya está. Quiere decir que ayer estábamos actuando como jueces, realmente. Bueno, entonces, no es lo mismo fiscal que juez. No es lo mismo. No, el juez tiene que ser imparcial, el fiscal no tiene por qué ser imparcial. Que el juez tiene que ser imparcial y el fiscal no necesariamente. El juez, en todo caso, el juez es totalmente independiente, representa un poder totalmente independiente. El fiscal, si bien tiene por la ley autonomía técnica, personal, actúa dentro de una estructura administrativa del Poder Ejecutivo. Y a su vez, en la actual estructura, con una muy fuerte dependencia del fiscal de corte, que es un jerarca muy fuerte, que incluso da instrucciones. Por eso mismo se está discutiendo ahora el colegiado. si permanecen o no
el derecho o la capacidad del fiscal de corte de dar instrucción. Sí. Porque el actual fiscal, a quien respeto técnicamente, es un hombre serio, pero muy discutido en ciertos aspectos, le gusta mucho dar instrucción y pegar lineazos, ¿no? Y lo hace, ¿no? A veces en concordancia con el propio Ejecutivo. ¿Y eso no viola la independencia técnica? Por ejemplo, el Ejecutivo... No es la independencia. Vuelvo a decir, fiscal y juez no son lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Es más, en muchos países de Estados Unidos, el fiscal es electivo incluso. Es un político. El fiscal acusa, el juez es el que juzga. Son cosas distintas. En este caso es, por eso siempre ustedes lo ven en las seriales, el Estado contra Juan Pérez, ¿no? Bueno, el Estado lo representa el fiscal. Bueno, el Estado el fiscal representa ese poder. Por ejemplo, hace poco el gobierno se estaba preocupado por el abigeato en virtud de todo lo que se habla, los robos de ganado en el interior, tal. Bueno, el fiscal da una instrucción y se advierte a los fiscales que le den prioridad al delito de abigeato. Por eso digo que el fiscal no es, digamos, la majestad impoluta autónoma de la justicia. Pero en el caso, ¿qué es lo que importa? Uno puede decir, bueno, este fiscal actuó bien, me parece lógico lo que dice. A mí, personalmente, me pareció una vista indefendible. Porque vuelvo a decir, podíamos discutir si el fiscal dijera, mire, pido el procesamiento del comandante en jefe, pido el procesamiento del secretario de la presidencia, que está aprobado, que recibió la cosa y no la denunció, pido del presidente de la República, del expresidente de la República, porque homologó ese fallo y ni siquiera preguntó. Podemos discutir, lo puedo entender. Ahora, que acuse solo a uno, que es el que menos responsabilidad en todo caso tiene en el ocultamiento. Pues lo que uno no puede olvidar es lo fundamental, nos enteramos por la prensa, ¿no? Quiere decir que ese es el hecho dominante en esta situación. Y bueno, es un debate que en todo caso me parece que es bueno para examinar estas cosas que estamos hablando. Porque el Uruguay tiene un poder judicial independiente. Cuando uno lo mira con Argentina, lo mira con Brasil, uno dice, no, el Uruguay tiene independencia judicial. El Poder Judicial no está condicionado por el poder político. Ahora, ¿eso quiere decir que el Poder Judicial o que la justicia sea siempre imparcial? Bueno, no siempre, porque después todo termina en un juez que es un ser humano, que a veces puede apartarse un poco de la ley y responder más a sus sentimientos, a su visión, ¿no? Eso ocurre. No siempre un juez actúa con una total ecuanimidad. Vamos a hablar, para no debatir los líos de los militares que son tan discutibles, pero que es el caso Amodio Pérez, que es un caso bien notorio de este tipo, ¿no? Lo juzgaron al grito. Es la realidad. Apareció Amodio, que todos pensábamos que ni existía o que no sabemos dónde estaba, ¿no? Un día aparece Amodio. La vulgata decía, no, a Amodio le dieron plata, le hicieron una operación quirúrgica, Amodio desapareció. Bueno, cuando aparece Amodio, con la misma carita de siempre, y arma todo el barullo que hace. Bueno, yo diría que inocentemente vino a presentar un libro. Pensó que presentaba un libro y se volvía y lo metieron para adentro. Bueno, ¿por qué? Porque se creó un microclima. Amodio. El traidor, decían sus viejos compañeros de guerrilla, y allá marchó Amodio. Ahora le tenemos que pagar $250.000 a Amodio por un mal procesamiento y por una injusta prisión. Es decir, la justicia también se equivoca. La justicia es de los hombres, y los hombres a veces, y ese juez también es un humano al cual le influyen los medios ambientes, ¿no? Doctor, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a las elecciones departamentales y municipales. No se nos va el tiempo, ¿no? No, digo porque voy a repetir una frase nunca dicha en televisión, el tiempo es tirano. ¿Por qué tuvo una magra votación el Partido Colorado? ¿Cuáles son las conclusiones de lo que fueron? Yo le diría las que elecciones? Lo de reducirlo a malo bueno yo diría es una mirada muy particularizada.
Yo me discuto bastante a la distancia con todos los analistas, ¿no? Porque me gusta ver primero el gran foco y después vamos hacia los focos parciales. Primera cosa, estamos en una elección anormal. Primera cosa. ¿Inconstitucional? ¿Eh? ¿Inconstitucional? Aconstitucional, aconstitucional. Es decir, ¿por qué? Porque es una elección hecha sobre la base de la fuerza mayor. Claro. Que es lo que a veces habilita salirse de la ley. Por eso digo, no es inconstitucional, es aconstitucional, porque no está prevista en la Constitución y porque los órganos responsables dijeron, bueno, hay una fuerza mayor, una catástrofe, ¿qué hacemos si hay incendio? Claro. ¿No? Bueno, entonces digo, primero una elección anormal, desplazada en el tiempo y sin capacidad de campaña. Segundo lugar, una elección municipal no es lo mismo que una elección nacional. Responde a lógicas distintas, totalmente distintas. Entonces, primer foco. Segundo foco, que para mí es muy importante, que es lo más importante a mi juicio de esta elección, es que ratifica la existencia de un nuevo bipartidismo en el país. O sea, está la coalición frentista ya consolidada y está esta coalición de centro, democrático, liberal, que se va consolidando. En la elección municipal anterior hubo un intento, la concertación en Montevideo, y fue un desastre. Ahí sí que el Partido Colorado fue un desastre, ¿no? No sacamos ni un edil. Ahora recuperamos 4. Ahí podíamos poner una mirada optimista y decir, ahí el Partido Colorado le fue mejor. Ahora tenemos 4 ediles. Antes teníamos una edil colorada, sí, pero había entrado por el partido de Novi. Es decir que nos encontramos con una gran visión que es esa. Eso se expresa en Montevideo y funciona bien. ¿No suficiente para ganarle al frente? No. Se expresa en el interior bastante bien en algunos lugares y no en otros. Y se expresa a veces por los dirigentes y a veces por la gente. El hecho está ahí, primera lectura, el frente tenía 6, ahora pierde 3 en tendencia. Quiere decir que no tiene mucho para felicitarse, más allá de ratificar lo de Montevideo y Canelones. Luego ¿podíamos haber ganado Salto? Sí, podíamos haber ganado Salto. Creo que fue un error, ¿no? Nosotros lo propusimos en su tiempo, vamos a extender lo de Montevideo por lo menos al litoral, donde pensamos que fuerzas más afines de la coalición están en condiciones de ganar claramente. Bueno, no se entendió, lo dije, lo escribí, lo hablé. No digo que me enoje, pero me disgusté. Yo recuerdo reuniones en el comando de transición en la calle Bolívar Artigas allá por enero y febrero, donde usted en algún momento iba a hablar de la transición, pero también a hablar de esta negociación política por Salto. ¿Qué pasó? Hablé. ¿Por qué no se logró? El primer día que hablamos con la calle, recuerdo, todavía con Talvi, le dijimos, mira, el Partido Colorado en las departamentales, ¿por qué él planteó? ¿Qué pasa con las departamentales? Fue la primera reunión, que fue muy interesante. Cuento algo, por ejemplo, que dice, bueno, mira, antes de entrar en ninguna negociación, les digo que preciso al economista Alfie. No como Partido Colorado, lo preciso como persona, porque preciso a alguien con experiencia del Estado, por ejemplo, ¿no? No es una infidencia, pero sí es un Pero fue parte de la charla del diálogo político. De esa charla, digamos, ¿no? Entonces ahí nos dice, bueno, las departamentales. Bueno, y ahí le dijimos, digo, mira, presidente, el Partido Colorado siente que tiene chance en 2 lados, en Rivera y en Salto. Y no pedimos nada especial, lo único que pedimos es que no nos jueguen en contra, que compitamos en condiciones de equidad. Si pudiéramos hacer un acuerdo por todo esto, de acuerdo. Pero ya a esa altura eso ya estaba medio frustrado, porque lo habíamos intentado y el Partido Nacional nos decía que no, nos decía que no. Bueno, está. Bueno, pero igual le dijimos, si no hay acuerdo, por lo menos vamos a competir en igualdad. Desgraciadamente no ocurrió así. El Partido Nacional hizo de inmediato un acuerdo con el Cabildo, hizo un acuerdo con el Partido Independiente, o sea, 3 partidos de la coalición contra el otro. Habida cuenta de que el Partido Colorado le había ganado al Partido Nacional en Salto. El Partido Nacional no tiene diputado por Salto. El mismo Albizu, candidato a intendente y que ahora perdió la intendencia, no había salido diputado. Es decir, que no era un capricho nuestro, es decir, queremos competir con equidad porque nos sentimos con fuerza para ganar,
¿no? Nos sentimos con fuerza. Bueno, no ocurrió así, ya los detalles ustedes los conocen, los he expresado. Sí, entre ellas la visita del presidente, entre ellas la visita del presidente a Yo diría Salto, que la visita del presidente criticó. fue lo menos importante. El presidente visita el país, es normal, en época electoral o en época no electoral. Así, eso no yo descarto al presidente. No es que él hizo una visita, sí, en la cual nuestro propio candidato me consultó, porque lo hacía en CTM, y le digo, no, andá, digo, el presidente aquí siempre, somos institucionales, para eso somos colorados. Lo que sí no estaba bien era que el presidente del CTM acababa de ser nombrado y que era justamente el candidato a intendente del Partido Nacional. Y en Salto, la CTM es como un ducado, digamos, es más que ser intendente. Exacto. En una palabra, era una especie de oficialización del candidato nacionalista. Y bueno, nosotros les habíamos dicho, miren, nosotros nos podemos equivocar, pero pensamos que el Partido Nacional no está en condiciones de ganarle el frente, sí está en condiciones de impedir que ganemos nosotros. Y bueno, fue lo que pasó. ¿Esto deja heridas? ¿Insalvables? No, insalvable nunca. En política, un accidente político nunca deja una herida insalvable. En algunos casos deja algún mal humor fuerte. En otros casos, lo que ya tenemos por el correr de los años, ya una piel de yacaré en que los flechazos nos resbalan bastante, no puede dejar algún regusto, pero sobre todo una lección a aprender, que es lo más importante. Sí, que se le dejaron servir a bandeja al frente, por ejemplo. Por eso, regalamos, ¿no? Es decir, la prueba está, hubiéramos ganado con 58% o algo por el estilo. Muy bien. Entonces, lo que sí creo que en política lo primero es eso, la política es realidad, hay que aprender la realidad, y esa realidad nos dice esto. Ahora, eso podría hacerlo pensar a uno siguiendo su razonamiento, doctor, que todavía no está del todo preparado el terreno para que esta coalición que usted dice, centro, liberal, etcétera, etcétera, es decir, hay actores políticos que todavía no logran... Está claro. Generar esa unión. Clarísimo. ¿Y por qué es? Porque piensan que, por ejemplo, puede desaparecer el Partido Colorado si termina unificándose de tal manera esta coalición multicolor como se la llama. Bueno, mire, hace 3 elecciones se discutía si se desaparecía el Partido Nacional. ¿No? Yo creo que ni va a desaparecer el Partido Colorado, ni va a desaparecer el Partido Nacional, que ahora está en un gran momento. Eso es incuestionable, está en un gran momento. Ahora, vamos a mirar la realidad. ¿Cuánto sacó el Partido Nacional en octubre? 29%. O sea, no estamos hablando de una cosa espectacular. 29-39 fue la relación de fuerzas. Hablamos de Partido Nacional Frente Amplio, ¿verdad? Bueno, por eso digo. Es decir, que el Partido Nacional tampoco fue una fuerza avasallante. Gana en la medida en que la coalición permite que llegue un presidente blanco como titular de una coalición. Usted se ha encargado de recordarlo eso en varios tramos de... Y el presidente lo ha dicho siempre, y yo se lo recuerdo sobre todo, porque debajo del presidente está su partido. ¿Se olvida el Partido Nacional? ¿Se olvida el Partido Nacional de eso? Muchos dirigentes sí, otros no. A veces sí, a veces se olvidan, uno se los reprocha, y les dice, señor, entiendan, mire que nos sacaron el 50%, ¿no? No es así la cosa. Estamos hablando de una... Y a su vez hay matices diferenciales que hay que asumirlos como reales. Yo me acuerdo cuando yo hablé la primera vez de familias ideológicas, a propósito de la doble vuelta, que no era un invento mío, pero me hicieron el honor de atribuírmelo. Era un concepto de Michel Debré, el gran constitucionalista que trabajó con De Gaulle, cuando restablece el balotaje. ¿Qué le dicen? Dice, ¿y qué es esto el balotaje? Dice, es muy simple, es tratar de darle al presidente la mayor fuerza posible. ¿Y cómo es el voto? La primera, con el corazón. La segunda, con la cabeza. ¿Y qué es lo que se elige? Y bueno, la primera uno elige al que quiere, la segunda al familiar más cercano. Es decir, hay familias ideológicas, ¿no es verdad? Hay familias ideológicas. Entonces, ¿un demócrata cristiano uruguayo era igual a un comunista? No, para nada, que tiene que ver Astori con Castillo, nada. Sin embargo,
Bueno, digamos que hay una cierta afinidad en un vago sentimiento socialista que los unía. Cuando yo hablaba de las familias ideológicas, hablaba de eso. En la segunda vuelta uno dice, bueno, no está mi partido, que es lo más cercano, este candidato. Y eso es lo que viene ocurriendo. En el Frente Amplio se consolidó, pese a esas diferencias filosóficas fundamentales. Porque cuando uno oye hablar, sobre todo los dirigentes comunistas, que son muy locuaces y muy expresivos, uno los oye y dice, bueno, estos están para saltar el Palacio de Invierno, en el 17 en Rusia, están en San Petersburgo. Después no es así en los hechos, pero su imaginario, es todavía un imaginario socialista de apropiación de los medios de producción, de abolición de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Después no ocurre, pero en todo caso son imaginarios muy distintos. Luego los hechos se traducen en diversos modos. Por eso creo que al Frente eso todavía le ha jugado en contra, porque tiene que aceptar la economía de mercado, la ha aceptado la economía de mercado, pero no todos sus sectores actúan con la lógica de la economía de mercado. Entonces, seguro, jugar con la regla del básquetbol, un partido de fútbol es complicado, que es lo que a veces le pasó al Frente. En el caso nuestro, yo diría que no hay una diferencia filosófica fundamental. Hay sí identidades muy distintas, ¿no? Que no es solo histórica, porque uno dice, los blancos y los colorados, sí, no estamos en la época de Valle y Herrera, no, estamos en otra época, porque el mundo entero se ha ido más hacia el centro, se ha ido a la izquierda, ¿no? Vamos a entender, acabamos de salir de 15 años del Frente Amplio. Rompieron con el Fondo Monetario, renunciaron a la deuda externa, denunciaron la deuda externa, nacionalizaron el comercio exportador, hicieron la reforma agraria. No, en una palabra, todos nos hemos ido ubicando a un espectro mucho más de centro, ya no es blanco o negro, ¿no? Entonces uno dice, en 1900, póngale hace 100 años, ¿no? De repente colorados y blancos, nos matábamos por la relación de la Iglesia con el Estado o el Estado laico, por ejemplo, ¿no? Hoy no nos matamos, ¿no? Porque felizmente el país tiene ya un statu quo, pero tenemos sensibilidades distintas. Y nosotros, por ejemplo, colorados, somos muy acérrimos defensores de la República laica, en todas sus dimensiones. No es el tema de la Iglesia Católica, son un Estado que tiene que respetar todo el espectro de creencias religiosas o filosóficas, y así actúa. Yo me acuerdo un día que el general Manini fue uniformado a una misa, no sé si usted se acuerda. Había una misa homenaje al ejército, el cardenal Sturla tenía todo el derecho a hacerla, y el comandante en jefe del ejército uniformado. Muy bien, fantástico. Y yo salí públicamente y dije, está equivocado el señor comandante, se equivocó. Señor comandante, si es católico, me parece bárbaro. Se pone el traje y va a la misa. Encantado. Me parece magnífico. Es lo que debe ser. Ahora, cuando se pone el uniforme es el Estado uruguayo. Y el Estado uruguayo no va ni a misa católica ni a misa sumandista, ¿no? No va. No participa de ceremoniales religiosos. ¿Puede hacer una visita? Sí. Todos los presidentes lo hemos hecho, a autoridades eclesiásticas o a la masonería o a donde sea, pero no a... Bueno, es decir, hay sensibilidades distintas. El Partido Colorado representa una concepción del Estado muy distinta. O sea, el Partido Nacional ha sido, digamos, muy antiestatista. Nosotros fuimos constructores de este Estado. Bueno, quizás el Partido Nacional hoy no es tan antiestatista y nosotros no somos tanto estatistas, pero seguimos defendiendo la construcción del Estado de bienestar. No actuamos en contra, somos reformistas del Estado, no somos enemigos del Estado. Y esa sensibilidad a veces se ve. Uno ve de repente un legislador nacionalista, liberal económico, ¿no? Y algunos todavía se enojan porque dicen, ay, pero usted salvó a Antel. Sí, salvé para el Estado porque estaba convencido y me felicito hoy. Ahora, yo quiero el mismo Estado o las mismas empresas de hace 100 años, ¿no? Las quiero en competencia, por ejemplo, las quiero en competencia. No quiero un monopolio, las quiero en competencia, porque creo en la empresa del Estado, quiero que competir. Y si no compite, no debiera existir, como pasó con el SOIP, por ejemplo. Pero sí, con Antel. Nosotros la pusimos en competencia en telefonía. ¿Le hizo mal a alguien? No, le hizo bien a todos, Antel incluido. Luego en el gobierno de la calle se propone la competencia en seguros.
¿Le hizo mal al Banco Seguro? No. ¿Le hizo bien al Banco Seguro? ¿Le hizo bien al ciudadano que tiene opciones? Eso es bueno. Doctor, le tenemos que agradecer todos estos minutos. Nos han quedado muchos temas, la interna del Partido Colorado, la situación en Rivera, en donde mantiene como bastión el Partido Colorado. Serán seguramente motivos de nuevas invitaciones. Vamos a seguir, porque vuelvo a decir, no sentimos que hayamos salido ni demasiado bien ni demasiado mal. En una elección rara, los objetivos básicos, el de Rivera se mantuvo, el de Montevideo se recuperó, en otro lado no fue mal porque con dirigentes o sin dirigentes la gente fue y dijo yo quiero votar contra el intendente del frente, fue y votó, ya está, aunque le dijéramos que no. Exacto. Y eso nos pasó, sí, es verdad. Muchísimas gracias, doctor, que tenga una buena jornada. Me encanta. El doctor Julio María Sanguinetti en la mañana de Arriba Gente.